El último llamado. El turno nocturno en el Hospital General de la Ciudad de México solía ser pesado, pero llevadero. Camila, una enfermera con más de una década de experiencia, conocía de memoria los pasillos fríos, el aroma persistente de desinfectante y la rutina monótona de las noches eternas. Sin embargo, algo cambió hace unas semanas. Un paciente, un anciano de piel arrugada y ojos hundidos, aparecía en los registros de internación casi todas las noches. Nadie recordaba haberlo admitido. Nadie podía precisar cuándo se marchaba. Era como si estuviera siempre ahí y al mismo tiempo nunca estuviera. Esa noche, Camila llegó temprano. Se despidió de su esposo con un beso rápido y tomó el metro en dirección al hospital. En el vagón, sintió un escalofrío cuando vio a un anciano de aspecto familiar sentado frente a ella. No podía ser él. El hombre llevaba un sombrero de palma desgastado y murmuraba en voz baja algo incomprensible. Justo antes de que el metro llegara a su estación, él levantó la vista y la miró directamente. Camila contuvo la respiración y desvió la mirada. Cuando el tren se detuvo y las puertas se abrieron, ella salió apresurada, sin atreverse a mirar atrás. Al llegar al hospital, saludó a sus compañeros y revisó la lista de pacientes en admisión. Su pulso se aceleró cuando leyó un nombre que ya había visto demasiadas veces: Salvador Gómez. Consultó con los médicos de guardia y ninguno recordaba haberlo atendido. El paciente no estaba en ninguna de las habitaciones asignadas y, sin embargo, su expediente aparecía completo, con notas médicas detalladas. Decidió preguntar a las enfermeras del turno anterior, pero solo recibió respuestas vagas. Nadie recordaba haberlo visto entrar o salir. Las horas pasaron lentamente. Camila revisó los pasillos, recorrió las habitaciones y verificó cada cama. No encontró al anciano en ningún lado. Su cabeza latía con preguntas sin respuesta. A la medianoche, decidió consultar los videos de seguridad. En la sala de monitoreo, el guardia bostezaba frente a las pantallas. Cuando ella le pidió las grabaciones de las últimas noches, él frunció el ceño y rebuscó entre los archivos. Finalmente, encontró la fecha y reprodujo las imágenes. Allí estaba el pasillo principal. Camila vio a los pacientes yendo y viniendo, las enfermeras atendiendo emergencias, los médicos discutiendo casos, y luego, en una esquina de la pantalla, apareció él. Salvador Gómez caminaba lentamente, con la mirada fija en el suelo. Camila sintió un nudo en la garganta. Lo observó girar hacia la izquierda y desaparecer por un pasillo. Pidió al guardia que adelantara la grabación. Pasaron horas y nadie más tomó ese pasillo. El anciano nunca regresó, como si se hubiera desvanecido. El guardia la miró con extrañeza. Le preguntó si estaba segura de lo que buscaba. Camila, sin responder, se levantó y salió de la sala con el corazón golpeando su pecho. Caminó por el mismo pasillo que había visto en la grabación. Sus pasos resonaron en la oscuridad mientras avanzaba. Al llegar al final, encontró una puerta marcada como almacén de suministros antiguos. Estaba cerrada con llave, pero algo en su interior parecía llamarla. Tomó un manojo de llaves de la estación de enfermería y probó una por una hasta que la cerradura cedió con un crujido seco. El interior era un cuarto polvoriento y oscuro, lleno de camillas viejas y cajas amontonadas. Su respiración se volvió pesada. Dio un paso adentro y sintió el aire más frío. En el fondo, vio una cama cubierta con una sábana amarillenta. Se acercó lentamente y retiró la tela con manos temblorosas. Su sangre se congeló al ver lo que yacía ahí. Era el cadáver de Salvador Gómez, su rostro arrugado en una expresión de sufrimiento eterno. Un expediente viejo descansaba sobre su pecho, con fecha de fallecimiento de hacía más de 15 años. Un ruido la hizo girar de golpe. La puerta del almacén se cerró con un golpe seco. Corrió hacia ella, intentando abrirla, pero estaba trabada. La luz parpadeó y, en el reflejo de la ventana sucia,
Vio una silueta. Su corazón dejó de latir por un segundo. Giró lentamente y ahí estaba él. Salvador Gómez la miraba con sus ojos hundidos y una sonrisa vacía. Su voz era un murmullo seco cuando dijo: «Por fin me atiendes, enfermera». La luz se apagó por completo y el silencio se apoderó de la habitación. Camila sintió un escalofrío subir por su columna y su cuerpo paralizarse. Con el corazón a punto de estallar, buscó su radio de emergencia, pero solo recibió estática. Entonces, el intercomunicador del hospital se activó con un chasquido. Al escuchar su nombre ser llamado en el hospital vacío, ella atendió, y una voz ronca del otro lado preguntó: «Esta vez, ¿sí vienes a atenderme, enfermera?» Hospitales, lugares de ciencia, medicina y a veces pacientes que nunca deberían estar ahí. Camila pensó que era solo otro turno nocturno, pero algunos nombres en la lista de internación no desaparecen, aunque tampoco deberían existir. Bienvenidos al canal, donde la gente entra a los hospitales buscando ayuda, pero a veces terminan encontrando algo mucho peor. Y hablando de curas que parecen demasiado buenas para ser verdad, ¿alguna vez te preguntaste qué tan lejos puede llegar la ciencia para mejorarte? El doctor Alejandro creía que estaba salvando vidas, pero algunas innovaciones médicas no buscan curarte, buscan reemplazarte. La cura perfecta. La noticia llegó a los oídos del doctor Alejandro Navarro con una mezcla de asombro y orgullo. Un prestigioso laboratorio de biotecnología le había ofrecido liderar un innovador programa de trasplantes en el Hospital General de la Ciudad de México. Se decía que los órganos cultivados en sus laboratorios podían regenerarse, adaptarse a cualquier cuerpo y eliminar la posibilidad de rechazo. Era el futuro de la medicina, la cura perfecta. Desde el primer día, Alejandro sintió que algo no encajaba. Cuando entró en el quirófano para la primera operación, notó que el riñón que debía trasplantar tenía un color extraño, un brillo que no era natural. Sin embargo, las órdenes eran claras y el procedimiento debía realizarse. Con manos firmes, hizo la incisión en el paciente, un hombre de 45 años que sufría insuficiencia renal. Todo parecía ir bien hasta que, al terminar la cirugía, el nuevo órgano se movió dentro del cuerpo del paciente, como si tuviera vida propia. Días después, Alejandro revisó el estado del hombre. Para su sorpresa, el paciente mostraba signos de recuperación acelerada. No solo estaba sano, sino que su piel lucía más tersa y sus reflejos eran más rápidos. Cuando Alejandro le preguntó cómo se sentía, el hombre sonrió ampliamente y dice que nunca había estado mejor. Pero algo en su mirada lo inquietó. Sus ojos parecían demasiado brillantes, demasiado atentos. Las semanas pasaron y nuevos trasplantes fueron realizados. Pacientes con enfermedades hepáticas terminales, insuficiencia cardíaca, lesiones irreversibles, todos se recuperaban en tiempos récord. Sin embargo, a medida que mejoraban, sus comportamientos comenzaban a cambiar. Uno de ellos, un joven que había recibido un pulmón, se quejaba de escuchar un zumbido constante en su cabeza. Otra mujer, a la que le habían trasplantado un nuevo hígado, dijo que por las noches sentía algo moviéndose dentro de ella. Alejandro intentó expresar sus preocupaciones a sus superiores, pero siempre recibía la misma respuesta. Lo importante era que los pacientes estaban vivos. Una noche, mientras revisaba los expedientes en su oficina, un sonido seco lo hizo levantar la vista. En el pasillo, el joven del trasplante de pulmón estaba de pie en la penumbra. Alejandro notó que su pecho subía y bajaba con una respiración irregular, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí.
Cuando el doctor se levantó para acercarse, el joven comenzó a toser con violencia y cayó al suelo convulsionando. Alejandro corrió a su lado y vio con horror cómo el torso del paciente se deformaba bajo la piel. Algo intentaba salir desde dentro. Antes de que pudiera reaccionar, el tórax del joven se rasgó y de su interior emergió una estructura pulsante entre carne y metal, retorciéndose en un intento de liberarse. Alejandro cayó hacia atrás mientras los gritos del paciente se ahogaban en un gorgoteo espeso. El doctor corrió a pedir ayuda, pero al llegar al área de enfermería, encontró un silencio sepulcral. Los pasillos estaban vacíos, las luces parpadeaban. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando escuchó pasos detrás de él. Giró y vio a la mujer del trasplante de hígado. Su piel parecía más pálida que antes, sus ojos más hundidos. Cuando abrió la boca, su voz salió distorsionada. Ella susurró que su cuerpo ya no le pertenecía, que algo más estaba en su interior. Alejandro retrocedió y corrió hacia el despacho del director. Entró sin tocar y lo encontró de pie, de espaldas, observando la ciudad a través del gran ventanal. Sin voltear, el director habló con calma. Dijo que lo que estaban haciendo en el hospital era un avance sin precedentes, que la medicina había estado limitada por la fragilidad humana, pero que ahora, gracias a la nueva biotecnología, los cuerpos podían ser mejorados. Alejandro gritó que aquello no era una mejora, sino una aberración. El director giró lentamente y lo miró con una sonrisa calculada. Dijo que el doctor era brillante, pero que estaba viendo el asunto con ojos equivocados. Dos hombres entraron en la oficina y lo sujetaron por los brazos. Alejandro forcejeó, pero el agarre era firme. Mientras lo llevaban a rastras por los pasillos, vio cómo otros pacientes caminaban lentamente por los corredores, sus cuerpos parcialmente transformados, con movimientos mecánicos e inhumanos. Intentó gritar, pero una inyección en el cuello lo sumió en la oscuridad. Despertó atado a una mesa de cirugía. Sobre él, las luces del quirófano lo cegaban. Intentó moverse, pero las correas en sus muñecas y tobillos lo mantenían inmóvil. Sintió la presencia de alguien y giró la cabeza. El director estaba a su lado, colocándose unos guantes quirúrgicos. Dijo que había llegado el momento de llevar el experimento al siguiente nivel, que Alejandro debía dar el siguiente paso en la evolución. Alejandro intentó recusar la cirugía, pero los superiores solo sonrieron y le entregaron un bisturí al director. Entonces, con una voz suave y calculada, el director le dijo: «Doctor, esta vez, el trasplante es en usted». La medicina moderna, órganos regenerativos, pacientes que sanan en días y doctores que terminan siendo los experimentos. Alejandro solo quería salvar vidas, pero parece que él mismo terminó en la mesa de operaciones. Y si la ciencia ya está fuera de control, imagina lo que pasa en los lugares donde los muertos deberían descansar, porque la morgue es el último destino, ¿verdad? Nadie entra y sale por cuenta propia, o eso es lo que nos hacen creer. Antes de seguir, suscríbete al canal y deja tu like. No por mí, claro, sino por si algún día te borran del sistema. Con suerte, alguien por aquí todavía recordará que exististe. Arturo pensó que los cuerpos en su morgue no podían desaparecer, pero hay cosas que se mueven en la oscuridad. Y a veces, el siguiente cuerpo en la mesa no es un desconocido. Los silencios morgue. La Ciudad de México nunca dormía, pero la morgue del Hospital General era un mundo aparte, donde el tiempo parecía detenerse entre el frío del metal y el hedor a formol. Arturo Velázquez, médico legista con más de 20 años de experiencia, estaba acostumbrado a la soledad de su turno nocturno.
Mientras el resto del hospital zumbaba con el ir y venir de pacientes, en la morgue solo había cuerpos, fichas y el sonido lejano de los refrigeradores funcionando sin descanso. Esa noche, mientras revisaba los reportes, notó algo extraño. Un cadáver que había registrado la semana anterior había desaparecido. Revisó los papeles, buscó en la base de datos, preguntó a los asistentes del turno diurno, pero nadie supo responder. Arturo frunció el ceño y revisó las cámaras de seguridad. En la pantalla, las horas pasaban y no se veía movimiento alguno, excepto por un pequeño detalle que le hizo tragar saliva. La cámara en la sección de almacenamiento tuvo una breve interferencia justo antes de la hora en que el cuerpo debía ser trasladado. No era la primera vez que algo así ocurría. En las últimas semanas, había notado que algunos cadáveres simplemente desaparecían sin ninguna explicación. La administración se limitaba a decirle que se trataba de errores de registro, pero Arturo sabía que no era posible. Los cuerpos no se desvanecían solos y alguien debía estar sacándolos del hospital sin dejar rastro. Decidió quedarse más tarde aquella noche. A las 3 de la madrugada, cuando todo el hospital parecía respirar en calma, caminó hasta la morgue y apagó las luces, dejando solo el tenue resplandor de emergencia iluminando los pasillos. Se escondió detrás de una de las mesas de autopsias, esperando. Minutos pasaron, luego una hora, y entonces lo escuchó. El sonido de una puerta abriéndose con un chirrido, pasos cuidadosos en el suelo de linóleo. Arturo contuvo la respiración. Asomó la cabeza lentamente y vio a 2 hombres vestidos con uniformes del hospital, pero sin placas identificatorias. Empujaban una camilla con un cadáver cubierto por una sábana. No eran forenses, no eran enfermeros. Arturo sintió como su pulso se aceleraba. Tomó su celular y comenzó a grabar, pero en ese momento su mano tembló y golpeó una bandeja de instrumental quirúrgico. El sonido metálico resonó en la morgue. Los hombres se detuvieron. Uno de ellos sacó una linterna y la dirigió hacia donde Arturo estaba escondido. Sintió el sudor frío bajando por su espalda cuando uno de ellos dijo con voz ronca que alguien más estaba ahí. Arturo corrió, salió de la morgue y se lanzó por el pasillo, girando esquinas hasta llegar a su oficina. Cerró la puerta y trabó la cerradura, respirando con dificultad. Intentó llamar a la policía, pero su celular no tenía señal. Su corazón latía con fuerza cuando escuchó golpes en la puerta. Abrió su computadora y trató de enviar un correo con las pruebas que había grabado. La conexión era lenta, como si alguien la estuviera bloqueando. Justo cuando estaba por adjuntar el archivo, las luces parpadearon y la pantalla se apagó. Se giró bruscamente. Detrás de él, la ventana de su oficina reflejaba una silueta. Antes de que pudiera reaccionar, algo duro golpeó su cabeza y todo se volvió negro. Despertó en una mesa metálica, con la vista borrosa y un dolor punzante en la nuca. Intentó moverse, pero sus manos y pies estaban sujetos con correas de cuero. Respiró con dificultad, el aire impregnado de un olor fuerte a químicos. Reconoció el techo blanco, las luces fluorescentes y los gabinetes metálicos. Estaba en la morgue, pero no como forense. Estaba ahí como un paciente. Un hombre de bata blanca se acercó y le observó con una calma perturbadora. Era el director del hospital, un hombre al que apenas había visto en reuniones administrativas. Le dijo con voz neutra que había hecho demasiadas preguntas, que su investigación lo había llevado demasiado lejos. Arturo intentó hablar, pero una mascarilla fue colocada sobre su rostro, el aire espeso invadiendo sus pulmones, nublando su mente. Mientras su visión se oscurecía, escuchó el sonido de instrumentos siendo preparados, bisturís afilándose, tijeras abriéndose con un chasquido. Intentó gritar, pero el olor a formol lo invadió por completo. En esa mesa fría,
Con los rostros de sus captores mirándolo con indiferencia, comprendió con un terror absoluto que, esta vez, el cuerpo a ser disecado era el suyo. Entonces, Arturo logró escapar. ¿O ahora es solo otro cuerpo en la morgue, esperando a que alguien se pregunte dónde fue a parar? Algunas preguntas nunca deberían hacerse, porque a veces la respuesta te encuentra primero. Si te gustaron las historias, suscríbete al canal y deja tu like, no por mí, sino para asegurarte de que alguien todavía sabe que estás aquí. Y ahora hay un video en tu pantalla sobre maldiciones que nunca debieron ser despertadas. Si yo fuera tú, lo vería de inmediato antes de que sea demasiado tarde.